Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. A mediados del año en curso, dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de tal manera que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Se llama rectitud de la línea recta. No puede la línea recta escapar de sí misma y, como todas las personas menos interesantes, cualquier pedazo suyo lo dice todo. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? No hay secretos. Dos puntos definen una recta, o lo que es lo mismo, si dos rectas tienen dos puntos comunes, esas no pueden ser dos diferentes, sino la misma recta. Así pues, no hay aventura en la recta, todo está dado. Sin embargo, la recta es leal, cumplida, confiable, perfecta a los ojos de cualquier madre, como novio de joven inquieta y casadera. Aunque claro, el corazón de la joven soñadora puede preferir el ir y venir imprevisible de la veleidosa curva suave y exploradora. Esa línea ondulada que dice que, mientras dibuja con la mano izquierda, sale una mañana a pasear por el papel blanco. Ya lo dijo Piet Mondrian con severidad: no uso curvas en mis cuadros porque las líneas curvas son demasiado emocionales. Y no solo eso, en las rectas diagonal que escapan al ángulo recto, acecha ya la frivolidad del vals vienés. Imagina dos rectas paralelas o dos rectas que se intersectan en ángulo recto. Muy bien, todo en orden. Ahora imagina que una línea no perpendicular las cruza y ya estamos fuera de la ley. Ahí empieza el desorden. ¿Por qué justamente ahí y no más allá o más acá? No hay necesidad de esta gratuidad dependiente. El garabato acecha y el maestro Piet Mondrian frunce el ceño disgustado. Pero ¿quién quiere limitar su vida a la cuadrícula? Puede demostrarse por reducción al absurdo la proposición que dice que dos rectas y dos ángulos rectos solo pueden construir rectángulos. Y párala de contar, ni siquiera el triángulo ejemplar y pitagórico queda a tu alcance. ¿Qué sería de la vida sin la variedad? Y sin embargo, también la recta, tan seria, formal, recta, tiene sus misterios. No todo ha de ser claridad en el hombre de bien. Los santos, por ejemplo, son personajes cargados de misterio, sobre todo porque en ella se posa el infinito. Numerar los puntos de una recta, no acabas nunca de contar. Forman un conjunto infinito. El hormiguero inimaginable, esto es el conjunto infinito, se define así. Un conjunto es infinito cuando una parte del conjunto es equivalente a todo el conjunto.
Los números pares 2, 4, 6 pueden contarse. Podemos casar 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6 y así. Los pares son parte de los números naturales, pero los pares pueden casarse sin que falte ni sobre el conjunto entero de los números. La parte es equivalente al todo, luego el conjunto es infinito. Tan sencillo como eso, los puntos de la recta son infinitos. Y aquí empieza el mareo porque los puntos de un segmento de recta son infinitos. Pero ahora parte de la mitad de ese segmento también son infinitos sus puntos. Vuelve a partirla otra vez y sus puntos son infinitos. Ahora pícala en pedazos muy chicos y cada pedazo de la recta los puntos son infinitos. Anaxágora llamaba homeómeros a esto. El agua está constituida por agua. Cada uno de los pedazos es agua. La madera es la misma madera. El agua y la madera son homeómeros, pero un humano no es homeómero, por la sencilla razón de que un humano no está constituido por humanos, sino por otras cosas, músculos, huesos, sangre y demás. Imagínate entonces un hormiguero homeómero. Esto es, en cada hormiga estuviera toda ella constituida en cada una de sus partes por hormigueros. Este pulular desenfrenado de puntos habita en la gentil e inconsútil tan delgadita línea recta. Pero si sumas un infinito y otro infinito, ¿qué obtienes? El monstruo no crece. Un solo infinito y ahí te quedas. No avanza un paso. Hay, sin embargo, maneras sencillas de construir conjuntos más enormes, más poderosos que el conjunto infinito. Una es esta. Todo conjunto tiene subconjuntos. El conjunto 1, 2, 3 tiene 3 elementos, pero ¿cuántos subconjuntos? 1, primero 1, 2, 2. Luego el 2, 3, 3. 3, 1, 3. Pero tiene 6 subconjuntos. Los subconjuntos de un conjunto no vacío ni de uno de 2 elementos son siempre más que los elementos del conjunto. También en el conjunto infinito, los subconjuntos infinitos son innumerables y constituyen, por lo tanto, un conjunto transfinito. Podríamos decir más, pero salgamos ya de este lugar de marabunta y comezón. Quiero terminar mencionando la definición de recta que debe figurar al inicio del tratado. Ha de ser, aunque no lo creas, muy ardua. La del padre Euclides no se entiende. Y la famosa distancia más corta entre dos puntos no es de Arquímedes, sino de Lagrange. Tiene el defecto de incluir sin definir la complicada e intrusa noción de distancia. O sea, la noción de distancia no está en el arranque de la geometría esta y no se puede introducir así. Arquímedes había eludido la noción de distancia al definir así. De todas las líneas, las que tienen los mismos extremos, la recta es la más corta. Pero ¿cómo sabes que es la más corta? Tú dirás, es muy sencillo, la mides. Pero nadie ha hablado aquí de mediciones. En esta geometría no hallarás en Euclides la unidad de medida de longitud. Pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, eso para siempre con las nociones muy simples que son arduas de definir. Prueba, por ejemplo, a definir la noción de cosa y verás lo que es canela. Viene otra cosita, otra vez.
tiene un precioso epígrafe de Romano Guardini. Las potencias silenciosas son las más eficaces. Bueno, esto se llama apogeo del punto. Ahí estás, cosa etérea, salario mínimo. Naces entero y no puedes crecer tú, emperador de los enanos. Asceta de las dimensiones, nada por aquí, nada por allá. Y sin embargo, allá andas mosca, pululando en las demostraciones geométricas. Sin ti, el círculo airoso sería sueño de opio, en vez de esa perfección enclaustrada y al alcance de la mano y el compás o el compás. Generalicemos. ¿Dónde queda el centro, la mitad del vértice? O sea, sin ti, oh punto, precioso punto puntiagudo, ¿qué sería la idea del lugar sin tu humilde y laboriosa presencia? Dos rectas paralelas se intersectan en un solo lugar. Ni eso podrías declarar. Sería el caos original previo a toda distinción, el torpor prelógico y silencioso de la tierra confusa y vacía, cuando las tinieblas cubrían la haz del abismo. Por eso dilo de una vez. En el principio fue el punto, el lugar determinado y exacto, y luego cunde lo demás. Y así es el lunar del papel blanco. ¿Por qué, oh punto, te imaginamos siempre redondo si no tienes dimensión? El cartujo punto que en su esbeltez desdeña el mundo y sus pompas. El esqueleto de esqueletos se alza como principio de todas las cosas de las que nada son, y los que nada son heredarán la tierra. A pesar de todo, ahí está el punto, en este átomo, en el milagro, en esa cosa nada sin grosor ni estatura, cabe, según Leibniz, el universo entero. Velo, eso sí que es acrobacia de claustrofobia recreativa. El punto reconcentrado y humilde se hace de pronto el cielo estrellado con todos sus habitantes, los vivos y los inertes, y no digo más, punto. No, sí hay que decir, eludamos el punto ortográfico y categórico. Es preciso seguir adelante y abrir la discusión a considerar no el punto geométrico en el espacio del que estábamos hablando, sino el punto en el tiempo. Es decir, es preciso hablar del instante. Ya Aristóteles observó la estrecha familiaridad del instante con el punto. Nada más extraño que el instante, porque en esa nada de tiempo, según dicen, se guarda la eternidad. Oíste bien, en el instante que es nada, cabe toda la eternidad que es todo. Esto trató de probar Platón en su diálogo El Parménides, diálogo denso hasta el delirio. Y dice Platón, pero cuando estando en movimiento queda quieto, cualquier móvil, o estando quieto cambia a estar en movimiento, eso no puede ocupar nada de tiempo. Por esta razón, supón que está primero en reposo y después en movimiento, o primero en movimiento y después en reposo. Eso no puede suceder. Cambio es aquí el paso del estado de movimiento al de reposo o viceversa. Pero no hay no puede haber un tiempo durante el cual una cosa no esté ni en movimiento ni en reposo. Por otro lado, la cosa no puede cambiar sin hacer transición. ¿Cuándo tiene entonces lugar la transición? No, cuando esté en movimiento ni cuando está quieta, tampoco cuando está ocupando el tiempo, porque si ocupa tiempo o está en movimiento o está en reposo. Por lo tanto, el momento
cuando hace transición, tiene que ser esa cosa rara, el instante. La palabra instante aparece significando algo tal que esto, desde eso, una cosa pasa de una condición a otra, de reposo a movimiento o viceversa. No hay transición desde un estado de reposo tan largo que la cosa esté todavía en reposo, ni desde el estado de movimiento tan largo que todavía esté en movimiento, sino que la cosa rara al instante se sitúa entre movimiento y reposo. No ocupa nada de tiempo, así el punto espacial geométrico tiene del que hablábamos antes, no ocupa lugar en el espacio. Y la transición de la cosa en movimiento al estado de reposo o de la cosa quieta a la cosa moviéndose tiene lugar hacia y dentro del instante. Y esta, señoras y señores, es la eternidad del instante, la cual fascinó, entre muchos otros, a Kierkegaard, porque si el instante no está por necesidad en el tiempo, como prueba Platón, hay que situarlo en la eternidad, que no es, como se sabe, mucho tiempo, sino ausencia total de tiempo. La suya es, si se quiere, una eternidad de bolsillo, pero eternidad al fin. Y recordémoslo, tanta eternidad hay en el triángulo o en Dios como en el humilde y vertiginoso instante. ¿Cómo podrías comparar dos eternidades? No tiene sentido. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál dura más? Porque la duración por hipótesis no se aplica a ninguna de ellas. Y en estas sesudas perplejidades irrumpimos que no terminamos nada nuestro encomio del proletariado de la geometría y del cronómetro, el mínimo pululante y esforzado obrero de las representaciones. Punto. Ya.